Leyendo distintos textos sagrados, uno de pronto encuentra historias, comentarios, reflexiones bien interesantes. Por ejemplo, en el libro Josué, que forma parte de los libros que se encuentran en la Biblia, hay una historia, un relato en realidad, que se relaciona con 12 piedras. Es muy breve y es cuando Josué debe atravesar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Acuérdense que Josué es el continuador de Moisés. Moisés muere y quien sigue como líder religioso es Josué. Entonces Josué debe llevar al pueblo elegido, a Israel, a la tierra prometida, y para eso deben atravesar el Jordán. Y al igual que Moisés cuando sale de Egipto y tienen que atravesar el Mar Rojo y estas aguas se abren, con Josué sucede lo mismo. Claro que no se abren las aguas como sucede en el caso de Moisés, no, Dios lo ayuda de otra manera, pero de igual forma separa las aguas, hace que las distintas vertientes de este caudaloso río o masas de agua se muevan en direcciones contrarias a la naturaleza misma, permitiendo que toda la gente pase. Ya en ese momento ellos ya han construido, acuérdense que Moisés recibió las instrucciones para hacer el arca de la alianza y siempre debía encabezar todo el movimiento el arca, es decir, encabezaba al ejército o encabezaba a esta multitud que iba hacia la tierra prometida. Entonces la instrucción de Dios es que cuando los sacerdotes, estas personas que llevaban el arca a cuestas, con sus pies pisaran el agua, éstas se iban a separar e iban a cruzar, iban a poder caminar hasta el otro lado. Y así fue. Todos fueron cruzando, pero había una instrucción muy importante. Quienes llevaban el arca, los levitas, tenían que quedarse en medio de ese lugar, mientras todo el pueblo de Israel pasaba. Y ya a puertas de que pasaran las últimas personas, ellos debían recoger 12 piedras. Esas 12 piedras, cada una simbolizaba una tribu de Israel. Y tenían que ser sacadas de ahí del fondo, de ahí del lecho, por donde el agua se acumulaba y pasaba. Sacarlas. Y cuando ya hubo pasado el último grupo de israelitas, ellos, quienes llevaban el arca, sacan cada uno de ellos una piedra y la llevan hacia el otro extremo del Jordán. Y ya cerca, o sea, en la parte seca, ya salen del fondo del Jordán, salen y ahí colocan las 12 piedras, simbolizando de que son las 12 tribus de Israel que cruzaron el río gracias a la intervención de Dios. Y tienen que ir hacia Jericó. Ustedes ya saben la historia de Jericó, pero ese otro relato aparte que también se los voy a contar. Pero quedan las 12 piedras ahí y hasta ahí nomás llega el relato. No hay más detalles de las 12 piedras. Es un símbolo. Después se sostiene que posiblemente iban a estar en el templo
de Jerusalén, en el primer templo, en la casa de Dios que se debía construir. David tenía que hacer eso ya a futuro, el rey David, pero faltaba mucho todavía para eso. Pero ahí vienen después los comentarios, las leyendas. Y aquí viene lo importante de este relato, porque las 12 piedras se pierde el rastro, no hay mayores referencias a las 12 piedras. Pero, como siempre les digo, queda siempre el relato más que el dato. En la Sagrada Escritura, en el caso este de Josué, queda este relato, ¿ya? Pero este relato se enriquece a través de los comentaristas, como siempre les digo, en donde hay una observación ya un poco más pertinente, más filosófica, más profunda del texto, que en el relato bíblico no se hace. Queda el relato registrado, pero no el significado propio, aparte de que cada piedra significa una de las tribus de Israel. Aparte de eso no hay mayor profundidad. Pero, según cuenta la tradición oral y los comentaristas posteriores, surgen muchas historias que quienes cruzan el Jordán, no todos son israelitas, son de distintas tribus, son tribus, pero son de distintos orígenes. Y ahí se llevaban bien con los israelitas, pero no todos lo son. Algunos recogen estas piedras, otros, observando desde lejos, esperan a adentrarse ya mucho más en territorio desconocido y regresan y recogen estas piedras. Y ahí empieza como la superstición de que quien tiene una de estas piedras va a alcanzar riqueza, va a alcanzar honores, buena ventura, va a adquirir poderes como mágicos. Y ahí empieza la leyenda de las 12 piedras de Israel, o las piedras de Josué, ¿ya? Y ahí empieza toda un comentario, una leyenda, un mito, y esto comienza a divulgarse por todas partes. Y hay quienes sostienen que desde aquel entonces estas piedras están en poder de ciertos grupos, y que al momento en que estas 12 piedras se junten, ahí realmente vendrá el Mesías, habrá paz en el mundo y se concretará el reino de Dios. Mientras estas 12 piedras estén separadas, eso no se va a concretar. ¿Y quiénes tienen estas piedras? Ahí viene esta gran especulación o gran misterio, en el sentido que, por ejemplo, estas 12 piedras van pasando de generación en generación, de una familia a otra, conservando la leyenda, el por qué, de dónde y cuándo se produce esto, y estas 12 piedras estarían en poder de ciertas familias que en este momento tienen mucha riqueza, tienen mucho poder económico, y ellos son los que sustentan. O sea, esas riquezas, esos poderes, se sustentan gracias a esas piedras que no debieran haber caído en esas manos. Pero, como suele suceder siempre, la codicia humana busca cómo a poco esfuerzo adquirir mucho poder, riqueza, comodidades. Esa es una historia interesante que también deberíamos ahondar. Las 12 piedras de Josué o de Israel. Sería interesante poder averiguar más. Hasta pronto.